Entonces, bienvenido cada uno de ustedes a esta clase número 5 del curso de Ingeniería Vial. En esta oportunidad vamos a hablar del perfil transversal y vamos a complementar la clase grabada que les hablábamos, ¿cierto? Justamente Matías ahí comentaba sobre la importancia de la ingeniería en cada elemento de diseño, por ejemplo, la sección transversal, que no es solamente espacios que le demos al número de pistas, ¿cierto? O a cuánto le damos a la mediana, ¿cierto? Cuánto espacio le damos a la vereda, etcétera. También en esta clase queremos complementar un poco eso y hablar un poco más también de otros modos de transporte. Y por eso queríamos tratar de conversar hoy día sobre el tema de las bicicletas y el comportamiento de los ciclistas. Porque hoy en día, a mi parecer, una visión que yo tengo, a mí no se me ocurriría, por ejemplo, hoy día construir una vialidad sin pensar en todos los modos de transporte. Pensando en los peatones, pensando en los ciclistas, pensando en el vehículo privado, pensando en el transporte público, bueno, y obviamente el transporte de carga y otros más, ¿cierto? Transporte colectivo, tal vez desde taxi, ¿cierto? A otro sistema. Pero hoy día pensar solamente en que si voy a hacer una urbanización, pues imagínense una inmobiliaria compra un terreno y hace una urbanización en algún lugar de Santiago o en las afueras de Santiago, a mí no se me ocurriría que esa inmobiliaria hiciera solamente calles para vehículos privados, o sea, para autos. Yo estaría pensando siempre en combinar con otros modos de transporte, idealmente que sean sustentables, como la bicicleta, ¿cierto? Que es uno de los modos de transporte que de hecho hoy día se valora mucho también pensando en la pandemia, ya que tenemos la posibilidad de andar, ¿cierto?, al aire libre, ¿cierto? Bueno, además hacemos ejercicio, tiene otros beneficios también, ¿cierto? Entonces, hoy día un poco lo que queremos comentarles es justamente eso, eh, y vamos a ir avanzando un poco en esa línea, ¿ya? Así que voy a partir aquí presentando, ¿cierto? Voy a partir por acá mostrando mi pantalla, compartir pantalla. Entonces vamos a partir eso. Ahí voy a empezar a compartir. Les voy a dejar algunos links que les van a permitir a ustedes ir revisando un poco qué es lo que voy a ir comentando en la clase. Hay algunos enlaces, ¿cierto?, que hablan de este comportamiento del número de ciclistas que genera más seguridad. Entonces eso se llama Safety in Numbers. Y está el video de percepción, que es bien interesante, lo vamos a ir comentando, pensando en la diferencia entre información y datos, ¿cierto? Y manuales, ¿cierto? El manual ciclo inclusivo que habla ahí de cómo diseñar la ciclovía. ¿Ya? Pero ustedes pueden ir por mientras dándole una mirada también a medida que me van escuchando. También a pedido de algunos de ustedes también, les mandé la clase con anticipación, cosa que si ustedes quieren ir rayando esa clase, también la pueden ir lo pueden ir haciendo, ¿cierto? Así que partamos un poco con la clase, espero que ustedes me van avisando si es que hay dudas o comentarios, ¿cierto? Y vamos avanzando, ¿cierto?, en esta dinámica de clase interactuada, ¿ya? Entonces hoy día vamos a hablar de las características de los ciclistas, ¿cierto? Y de este diseño ciclo inclusivo, ¿ya? Vamos a partir entonces. Bueno, el contenido de hoy día va a estar concentrado en estos 4 puntos. Vamos a partir por este espacio personal, cómo las personas se mueven, ¿cierto?, en una ciclovía, en la calle, ¿cierto? ¿Qué espacio ocupa un ciclista? Vamos a hablar de estas dicotomías, ¿cierto?, entre diseño y usuario. Algunos casos tenemos esta percepción de que el que diseña no necesariamente es un usuario de la ciclovía, entonces aparentemente los diseños no están adecuados a lo que realmente necesita el ciclista. Vamos a hablar de estándares, ¿cierto? Y también de facilidades, porque no se trata solamente de construir las ciclovías, sino que también necesitamos otras cosas que son complementarias, ¿ya? Así que vamos a ir avanzando en cada uno de estos puntos. El primer punto que me gustaría comentar acá sería el espacio personal. Entonces, ¿cuánto espacio ocupa un ciclista? Bueno, tiene que ver también con quienes están alrededor, ¿ya? No sé si ustedes han participado, o más de alguno de ustedes tal vez más fanático del ciclismo urbano, y han participado de estos primeros martes de cada mes, donde los ciclistas se juntan, ¿cierto? Y van recorriendo calles, ¿cierto?
y hacen que el espacio sea más seguro, en el sentido que yo me siento más seguro si voy andando en auto, o sea, voy andando en bicicleta, me siento más seguro si es que hay otros ciclistas también que me están acompañando. Si ando yo solo en la vialidad, como ciclista, me siento que yo soy el intruso acá. Yo soy el intruso que se mete entre medio de los autos, ¿cierto? Entre medio de las micros. Pero si estoy con más ciclistas, siento esa seguridad. No sé si ustedes han tenido esa percepción. Alguno de ustedes ahí, Fabián me va ayudando en el chat si alguien se anima a escribir algo. Pero el primer punto que quiero mencionar acá es que hay un tema de seguridad, pero él tiene que ver con una seguridad colectiva. No es lo mismo andar individualmente que andar en grupo, ¿cierto? Y eso tiene que ver con el espacio personal que ocupamos. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Alguien es ciclista? ¿Cuántos de ustedes son ciclistas comúnmente? Por ejemplo, yo, profe, ando harto en bici. ¿Ya? Y me pasó que con esto de esta ley que se cambió, que ahora uno tiene que andar prácticamente obligado en la calle, yo creo que ahí como que se complicó mucho el asunto. Sí, sí, Porque antes, claro, uno andaba por la vereda, pero con ojo de no atropellar a un peatón, pero ahora tiene que preocuparse de que no atropellen a uno. exacto, Entonces, exacto. es como un poco complicado, digamos. Sí, es un muy buen punto porque hoy día el ciclista se tiene que enfrentar a varios conflictos, como por ejemplo el del auto, ¿cierto? El del bus, el del paradero. Empiezan otras dinámicas que son distintas a las que tal vez había en la vereda, que tenían que ver con otros comportamientos, con el comportamiento del peatón, ¿cierto? De la persona que cruzaba la calle, en fin. Así que buen punto, Fabián, ¿cierto? Tú estabas ahí comentando, ¿cierto? Sí, profe. Sí, ya, súper. Así que vean el video, yo les sugerí, pueden buscar en Google los primeros martes de cada mes, pero también les compartí un video de Safety in Numbers donde muestra un poco esta lógica, ¿cierto? De que a mayor cantidad de ciclistas en un espacio, generamos ese comportamiento de seguridad. ¿Ya? Así que ese es un primer punto que me gustaría compartir acá. Eh, un siguiente punto, bueno, es las dimensiones. Acá tenemos, por ejemplo, un esquema a nivel también de sección transversal, ¿cierto? Nos va a servir para dimensionar los espacios de sección transversal que vamos a necesitar. ¿Cuánto ocupa un ciclista? Uno podría pensar, bueno, un ciclista está alrededor de los 75 centímetros, pero también es importante que ustedes consideren que hay un vaivén, ¿cierto? El ciclista de alguna forma también se va moviendo un poco porque hay inestabilidad. A mayor velocidad yo estoy más estable, pero a menor velocidad, especialmente en las intersecciones, yo me puedo mover un poquito para el lado, ¿cierto? Me voy moviendo para el lado y por eso que tengo que generar una distancia lateral de, por ejemplo, ahí dice 0,125, ¿cierto? Eso está en metros, ¿cierto? Unidades en metros. Y entonces yo tengo que generar un espacio lateral. O sea, estamos pensando que al menos un ancho de ocupación de un ciclista es alrededor de 1 metro. O sea, un ciclista al menos ocupa 1 metro para poder desplazarse cómodamente y segura, de forma segura. ¿Ya? Vamos a sacar esto para que ustedes vayan viendo también los links que aparecen abajo. Entonces, y es importante también ir considerando también otras distancias. Por ejemplo, es importante mantener 30 centímetros de espacio lateral con, por ejemplo, letreros, ¿cierto? Tiene que haber una altura, ¿cierto? Una altura libre de al menos 2,5. O sea, el tema de los árboles, por ejemplo. Tiene que haber una altura libre. ¿Se fijan? Entonces, estas dimensiones nos permiten un poco saber cómo tener que dimensionar la ciclovía, ¿cierto? O sea, acordemos, un ciclista ocupa al menos un ancho de 1 metro y necesita una altura libre de 2,5. Eso es lo primero, ¿cierto? Y por tanto, nosotros ya tenemos que pensar que las ciclovías tienen que ser de partida mayores a 1 metro. O sea, no pueden ser menos que eso, de partida, ¿cierto? Ya estoy ocupando menos de tu espacio personal, eso no podría pasar. Y además tenemos el espacio que ocupa una bicicleta, ¿cierto? Ahí tenemos ciertas dimensiones, una bicicleta estándar, 1,7 metros de largo, una altura de algo así como 1 metro, ¿cierto? Pero eso va variando dependiendo del tipo de bicicleta, algunas que son plegables, otras son más pisteras, ¿cierto? Bueno, va a ir dependiendo un poco también del usuario. Y eso es interesante. Los usuarios que son más experimentados ocupan bicicletas que son más del tipo pistera, en cambio, los que no son experimentados, por lo general utilizan otras que son más tradicionales, como las mountain bike, ¿cierto? O de otro tipo, ¿ya? Y algunos que son buenos para combinar usan las plegables, ¿cierto? Que la puedes meter al metro, ¿cierto? Te combinas con otro modo de transporte, etcétera. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un espacio personal importante a analizar, ¿ya? ¿Qué es lo siguiente? Lo importante acá es cuánto espacio ocupa cada persona andando en su modo de transporte. Y aquí vemos en este esquema que el auto, al tener poca ocupación, o sea, tenemos 1,3 peatones
o personas, ¿cierto? Por vehículo, es al final el que más espacio ocupa por persona, ¿cierto? Porque tenemos un espacio vial o que ocupa el auto, ¿cierto? Por cada persona de alrededor de unos 60 metros cuadrados. Cosa que el ciclista ocupa, ¿cierto? Porque va un ciclista por bicicleta, ¿cierto? Salvo que lleva un ocupante atrás, ¿cierto? O algún niño o niña, pero ocupa 4,5 metros cuadrados por persona, ¿cierto? En el espacio, ¿cierto? Y dado que el transporte público tiene una gran cantidad de pasajeros, ¿cierto? Dentro del vehículo, tenemos entonces casi 10 metros cuadrados por, ¿cierto? Por persona, ¿cierto? En un vehículo de este tipo en términos de espacio, ¿cierto? Entonces, esto nos permite tener un rango también de decir cómo estamos aquí, el mensaje es cómo estamos ocupando el espacio vial. O sea, al final entendemos que es necesario usar los vehículos privados, ¿cierto? El auto es necesario, es importante, claro que sí, pero está ocupando gran espacio solamente para trasladar poca gente. ¿Se entiende el mensaje? En cambio, podríamos usar otros modos de transporte como la bicicleta, ¿cierto? O complementarlo, ¿cierto? O sea, el auto puede andar, pero tal vez no usar 3 pistas, puede andar en 2 pistas tal vez y dejar una pista para ciclistas, por ejemplo. Entonces así empezamos a equilibrar el uso del espacio y lo aprovechamos de forma más eficiente, más sustentable, ¿cierto? Y de alguna forma eso mejora la calidad de vida de la gente que está en ese lugar, ¿cierto? Trasladándose de mejor manera. Y tiene que ver con el espacio ocupado, ¿cierto? Así que también aquí hay un mensaje de cómo usamos el espacio en términos de vehículos, ¿cierto? Me van avisando si hay dudas, ¿ya? Y aquí les quiero hacer una pregunta interactiva. ¿Qué factores afectan a los ciclistas? ¿Cierto? Esa es la gran pregunta acá. Nos vamos a salir un poquito de aquí, nos vamos a ir a Menti, ¿cierto? Como siempre hacemos un poco estas preguntas y ustedes me van a ir apoyando ahí con una interacción. Se van a meter a menti.com y van a poner el código 23 10 87 86. Y vayan respondiendo esta pregunta. Pueden poner una palabra, 2 palabras tal vez, pero ojalá una, donde vayan diciendo qué factores afectan a los ciclistas. ¿De qué determina su comportamiento? Muy buen punto, el viento, ¿sí? ¿Sí? La pendiente del terreno, exacto. La seguridad, absolutamente, ¿sí? ¿Quién más me dice ahí? Las calles, la jerarquía vial, importante eso. No es lo mismo andar en bicicleta por una calle que es pasaje, ¿cierto? Con respecto tal vez a una calle que es ¿cierto? Una calle más avenida, ¿cierto? Un troncal. El tipo de ciclovía, muy buen punto. Hoy día tenemos diferentes tipos de ciclovía, tenemos una tipología. Hoy día incluso está la ciclosenda, que es un estándar un poquito menor, pero te permite generar un espacio reservado para los ciclistas, ¿cierto? El tránsito, qué buen punto. Si el tránsito es muy alto, tenemos congestión en el lugar, me voy a sentir que está invadido mi espacio, va a haber harto roce en términos de interferencia con el resto del tráfico, ¿cierto? Y tránsito no solamente de vehículos motorizados, también estamos hablando del tránsito de los mismos ciclistas, hay ciclovías hoy día que están congestionadas, el tema de los peatones, ¿cierto? Los cruces, el mantenimiento de las calles, muy buen punto, el conductor, eso es súper importante, la relación que hay entre el conductor mismo del ciclista, como también los conductores, ¿cierto? Que están en modo motorizado, ¿cierto? La existencia o no, ¿cierto? De ciclovía, la irregularidad, o sea, súper importante el diseño y tiene que ver con las curvas, con la iluminación, etcétera. Me encanta todo lo que están poniendo acá. Rugosidad de la superficie, eso es súper buen punto. Hoy día le llamamos ciclovías a cualquier espacio que hay de repente para los ciclistas, lo que es erróneo, ¿cierto? Eh, yo, en mi experiencia, he andado harto en bici y en estas ciclovías que le llamamos que son de maicillo, en espacios que son de parque, muchas veces podemos tener accidentes. Y yo tuve uno, por ejemplo, y tiene que ver con eso, con la rugosidad de la superficie, el no poder afirmarse bien y de repente tener un accidente que puede tener consecuencias bien graves. Entonces yo creo que también tiene que ver con cómo hacemos que se conecte un espacio con otro, haya buena iluminación, como ustedes dicen, el mantenimiento, la pendiente, me encanta todo el clima, todo lo que están poniendo ahí está muy importante, los peatones, así que vamos a guardar esto, me encanta todo eso, y lo vamos a ir registrando en un archivo paralelo, ¿ya? Súper bueno, súper bien, súper bueno. Volvamos entonces. ¿De qué depende? Justamente lo que ustedes dicen. Primero va a estar el tema del clima, ¿cierto? O sea, el clima es algo súper importante y eso nos va a afectar el viento, la lluvia, el sol,
¿cierto? O sea, un tema de clima hace que de repente hasta nos cuestionemos si vamos a andar en bicicleta, ¿cierto? O tenemos que usar otro medio de transporte. Entonces es importante pensar eso y tiene relación con la rugosidad del suelo, el tipo de pavimento, cómo hacemos que esa experiencia sea mejor, ¿cierto? Hay una exposición al clima muy fuerte. Tiene que ver con el diseño, como ustedes dicen, las curvas, los radios de giro, en fin, ¿cierto? Los obstáculos, los peatones, los cruces. El ciclista interactúa con el diseño, interactúa con lo que existe para poder transitar. Yo creo que la ciclovía Simón Bolívar, yo lo he visto en otras clases también, en otros momentos, debe ser la peor ciclovía que existe en Santiago, o una de las más malas, donde el ciclista tiene que esquivar no solamente árboles, sino que también luminarias. Los radios de giro de repente son demasiado agudos, por decirlo así, son bruscos, hay discontinuidades, en fin, yo creo que es una de las peores ciclovías que hay y es muy peligrosa, ¿cierto? Y eso afecta realmente también en la seguridad, como usted lo menciona, ¿cierto? Está el peatón, los árboles, ¿cierto? Interacción con la iluminaria, con otros cables, etcétera. Y no menor, ¿cierto? El ciclista también interactúa, ¿cierto? Con lo que existe en el pavimento, como por ejemplo los sumideros de agua lluvia, ¿cierto? Entre otras cosas que ustedes mencionan, ¿cierto? Pero hoy en día tenemos estos sumideros, algunos municipios han ido cambiando estos diseños, pero hoy día tenemos estos que van en la misma dirección del movimiento del ciclista y por tanto la rueda puede caer en uno de estos espacios, ¿cierto? Donde caen la agua lluvia y puede generar un accidente bien, bien fatal, ¿cierto? Entonces, tenemos una gran cantidad de factores aquí, puse algunos ejemplos, y ustedes también mencionan otros más también súper interesantes, pero tenemos una interacción potente ahí el ciclista y tenemos que hacernos cargo de cómo esa interacción se genera de alguna forma en términos de que el diseño permite que se genere un desplazamiento adecuado y esos factores se vean aminorados o de alguna forma no sean tan graves para que el ciclista pueda andar seguro y de forma eficiente. ¿Ya? Entonces vamos bien por ahí, ¿cierto? Entonces, a lo que voy con el primer punto de esta clase es que tenemos que entender el comportamiento del ciclista para tener buenos diseños. Si ignoramos el comportamiento del ciclista y como ustedes mencionan todos los factores que hablamos, vamos a hacer ciclovías como la de Simón Bolívar. O sea, así de tajante creo que yo tengo mi mirada. O sea, si nos ponemos súper estrictos, al desconocer cómo es el usuario, hacemos diseños que son completamente erróneos, ¿cierto? Y en esa lógica, me gustaría compartirle a ustedes esta diferencia que hay de repente cuando tenemos ciclovías que no están bien diseñadas y pareciera ser que es porque el usuario no es justamente el que lo diseña en el sentido que el ingeniero que diseña nunca se subió a una bicicleta o el arquitecto, ¿cierto? Y está esta idea, ¿cierto?, de diseño versus usuario. ¿Y qué significa? Aquí les doy un ejemplo, una foto que yo saqué en su minuto en la ciclovía de Pocuro. Si ustedes se fijan, la ciclovía va por el borde izquierdo de esta imagen. Sin embargo, cuando llega el cruce, ¿cierto?, de este parque, ¿cierto?, cuando llega a esta calle, el cruce al final del parque, eh, la continuidad para cruzar, ¿cierto?, la calle está por otro lado, por el otro borde del parque. Entonces el ciclista tendría que hacer como una especie de viraje a la derecha, después doblar de nuevo a la izquierda para cruzar. En cambio, la continuidad natural del ciclista es seguir derecho. El ciclista busca su camino de menor esfuerzo en un comportamiento que busca reducir su energía de traslado. El ciclista quiere ir lo más rápido posible, quiere bajar el consumo de energía y quiere trasladarse lo más fácil y directo posible. Si eso significa ir cruzando, ¿cierto?, por lugares tal vez indebidos, lo va a hacer al final. Entonces, aparentemente aquí el que diseñó este cruce y puso el sea al paso con este cruce de cebra, ¿cierto?, para peatones, justo en la continuidad natural del ciclista, parece ser que no entiende las lógicas del comportamiento del ciclista. En una especie de llamado donde, como ustedes bien dicen, al principio estábamos conversando, a quién le preguntamos si es que un diseño está mal hecho, ¿cierto? Y lo primero que hacemos es hablar con la alcaldesa, en este caso de Providencia, o con el alcalde, y eso es lo que, por ejemplo, en mi caso hice. Mandé un Twitter, dije, oye, esta cuestión no tiene sentido, la continuidad natural no va en la misma lógica que el diseño actual, y me sentí muy contento porque después de un par de semanas que habían recién pintado esto, volvieron a pintarlo encima y cambiaron un poco la lógica, ¿cierto? Entonces el ciclista de alguna forma se le favorece su conducta natural, donde sigue avanzando en la misma línea de la ciclovía, que es lo natural que haría, independiente incluso que el diseño no esté adecuado. Pues si se fijan, tiene que esquivar un árbol por ahí, tiene que meterse por una irregularidad del terreno, del pavimento,
pero el ciclista es capaz de hacer eso, cosa de ir lo más natural posible, ¿ya? A lo que voy con este mensaje es que ustedes tienen que ser usuarios, ¿cierto? Para poder hacer buenos diseños. Ese es el gran mensaje de esta experiencia que yo les cuento, que yo me sentí muy contento porque al final generaba esta incomodidad del ciclista que al final no la terminaba usando, o sea, el diseño no se usaba. Y al final una pérdida de recursos, pérdida de eficiencia, el ciclista lo pasa mal, es menos seguro, etcétera. Cambiando un poco esa forma de ver el diseño, se generan diseños un poquito más seguros, y van como digo, en la naturaleza del recorrido del ciclista, ¿ya? Así que este es un caso muy práctico que me tocó ver y que se los comparto aquí con mucha gratitud de cierta forma, porque me gusta compartir esas buenas experiencias de repente que se generan a partir de esta visión de diseño versus usuario, ¿ya? Eh, Así que bueno, eso les quería compartir acá. Y eh, hay otras cosas que empiezan a aparecer en la misma ciclovía. Fíjense un poco lo que pasa acá. No sé si alguien me puede ir detectando algún problema que observa. Pensando en esta idea de diseño versus usuario. ¿Alguien se anima? Ya sea por el chat, a través de viva voz, ¿cierto? ¿Qué me dicen de este diseño? Un ciclista esperando poder cruzar la calle, un peatón entre medio, ahí les di un par de pistas. ¿Qué pasa con eso? La ciclovía no está en línea como con el cruce, ¿no? Por un lado, la ciclovía no está en línea con el cruce, y por otro lado, ¿qué pasa con la línea de detención de la ciclovía? Hay un ceda al paso, hay una línea de detención, hay un pare, de partida, si hay semáforo, debiera haber un semáforo para el ciclista, ¿cierto? Y aquí no hay Ah, ni siquiera semáforo de ciclista, po, en el fondo tú ¿cachai? sí que está como parando justo por donde cruzan los peatones. Exacto, ¿cachai? O sea, la línea de detención, al no existir en la ciclovía, tampoco al no haber un semáforo de ciclistas, por ejemplo, en esta foto, hace que el ciclista utilice el espacio que es para peatones, que es la vereda, ¿se fijan? Entonces hay una zona mixta ahí que es muy peligrosa. Y si ustedes se dan cuenta, puede causar al final naturalmente un accidente. Imagínense un ciclista que hace ese viraje como que va a cierto doblar, cierto, para esquivar ese poste, y se mete al cruce, de partida en el mismo cruce de ciclistas, puede compartir espacio con peatones que hacen el mismo recorrido, ¿cierto? Que van, por ejemplo, caminando por ese maicillo, ese paseo, y siguen caminando por ahí. Entonces, el ciclista se va a enfrentar con el peatón, tiene que interactuar con el auto, y es muy peligroso, ¿ya? ¿Cómo podríamos mejorar esto? Bueno, poniendo primero un semáforo para ciclistas, poniendo entonces una línea de detención en la ciclovía para que el ciclista espere dentro de la ciclovía y deje separado, ¿cierto? Esa zona de ciclovía y de peatones, ¿cierto? Y también, por otro lado, hacer un cruce peatonal y un cruce de ciclistas, que son dos cosas distintas, tratar de separar un poco ahí los flujos, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, hay soluciones que se pueden ir dando, pero aquí de nuevo, pareciera ser que el que diseña no es ni peatón ni ciclista, ¿ya? Hay otras cosas que sí funcionan y que son cosas que han ido incorporando los nuevos estándares, ¿cierto? Que son estas zonas, ¿cierto? De adelantamiento de ciclista en términos de que la línea de detención de los vehículos motorizados se retrasa, queda en una zona más posterior y de alguna forma eso permite que tengamos una mejor salida de los ciclistas y los ciclistas pueden salir de la verde antes del resto de los vehículos, ¿cierto? Acá también tenemos otros ejemplos de demarcaciones, ¿cierto? Donde se pueden hacer mejores conductas, ¿cierto? Y tenemos mejores cruces demarcados, señalizados, etcétera, ¿ya? Y por último, quiero terminar con esto, esta primera parte, ¿cierto? Con un video para que lo puedan ver. Este video habla de la percepción de qué es lo que es información y qué es lo que es dato. Y que muchas veces vemos algo que no necesariamente es. Así que creo que lo invito ahí a meterse a ese link para que vean un poco cuál es esa diferencia entre datos e información. ¿Ya? Es muy divertido ese video, para que vean un poquito eso. Y les sugiero partir por eso, revisar eso un poco, y hacemos una detención acá. Yo quiero que ustedes detengan un poco, vamos a dejar de presentar y vamos a hacer un pequeño break. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño break. Eh, Quiero que revisen un poco esos dos videos que partimos y retomamos en 5 minutos más. ¿Les parece bien? ¿Sí? Perfecto. Perfecto, nos vemos. Súper. Ya, nos vemos en 5 minutitos. Háganle una reflexión de esos videos y volvemos. Súper.
Ya, volvimos por acá. Eh, ¿Cómo encontraron el video? ¿Qué les pareció? ¿Están por ahí? Hola, hola. Sí, profe, lo escuchamos. ¿Lo escuchan ya? ¿Qué les pareció el video de esa diferencia entonces de percepción, ¿cierto? Cuando información no es lo mismo que datos. Es importante que ustedes vayan también entendiendo esa diferencia. Acuérdense, información es algo más allá. Nosotros usamos los datos para informar sobre cosas, ¿cierto? Datos puede ser, por ejemplo, que yo les diga el flujo salto. No le estoy diciendo nada. O les digo, por ejemplo, puedo decir, por ejemplo, 30 ciclistas por hora. Eso es un dato. Sin embargo, cuando hablamos de, por ejemplo, esa ciclovía está congestionada, en caso que haya 30 ciclistas por hora, va a significar que tiene que tomar una ruta alternativa, use esta ruta. Eso es información, ¿se fijan? Entonces, un poco ese video que habla de percepción, ¿cierto? Que no siempre lo que vemos es realmente lo que es. Creo que es importante que ustedes lo vayan entendiendo en esta dicotomía, ¿cierto? De diseño versus usuario, ¿ya? Así que eso por un lado. Sigamos un poco con la clase, ¿les parece? Así que sigamos un poco reflexionando. Yo aquí les voy a compartir pantalla para seguir un poquito con la clase que les tengo preparada. Entonces vamos a seguir. Y ustedes me van siguiendo a través de, ¿cierto? A través del chat o a través de viva voz, ¿cierto? Entonces voy a ir partiendo de nuevo en esa dinámica, ¿cierto? De los videos. Entonces, luego de que ustedes hayan revisado un poco estos videos, mi pregunta también es, ¿qué desafíos van a encontrar ustedes en Renca? Esta es una foto de Renca donde tenemos un almacén, una ciclovía ocupada, ¿cierto? Esos son los desafíos que se van a ver ustedes. Una ciclovía que no está bien demarcada, una ciclovía que tiene solamente una separación con unos tachones, ¿cierto? Donde los autos utilizan ese espacio para estacionarse, para ir al almacén, volver. Entonces hay un tema de que hay un comportamiento, hay un diseño que también está detrás que no está adecuado al comportamiento. Y eso es un poco los desafíos que ustedes van a ver, la inexistencia, ¿cierto?, de ciclovía, y ustedes más o menos ya lo detectaron en el diagnóstico, ¿cierto? ¿Para qué decir la conectividad entre una ciclovía y otra, ¿cierto? Entonces ahí hay un tema re interesante que ustedes pueden ir explorando también, pero esos son los desafíos que van a tener, ¿cierto? Y no solamente eso es un reflejo de lo que pasa en Renca, eso es lo que pasa en todo Santiago, bueno, y en otras ciudades también. Tenemos esta discontinuidad. Una ciclovía inicia muchas veces en una comuna y termina en la misma comuna. Y eso puede verse un poco en esta foto, ¿cierto? Donde aparece en color azul las diferentes rutas, pero tenemos discontinuidades, no hay una red completamente integrada, ¿cierto? Ustedes pueden ir viendo un poco esto a través de Google, ¿cierto? Y hoy día aparece todo esto del diseño ciclo inclusivo, a partir de la ley de convivencia. Tenemos la definición de los ciclos, tenemos una ley corta de cuál es la velocidad que debiera tener la zona urbana, que son 50 kilómetros por hora. Y además tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de estandarizar el adelantamiento, ¿cierto? Que tiene que ser a 1,5 cuando un auto tiene que adelantar a un ciclista, tiene que ser al menos de 1,5. Eso quiere decir que tiene que, de alguna forma, ocupar, si hay dos pistas, ¿cierto?, tiene que ocupar la mitad de la otra pista para poder adelantar un poco. Y obviamente estos estándares tienen que cumplirse a 3 años, es lo que es bien difícil, porque ya este debería ser el tercer año, ¿cierto? Debería estar todo bien. Al principio hubo un error, ¿cierto?, en fiscalizar los chalecos, ¿cierto? Porque eso se pedían que fueran eso, se pedía que la fiscalización durante el día, lo que no era cierto, ¿cierto? Eso se pide solamente cuando no hay luz, el uso de chalecos reflectantes. Se permite ahora que, como dice Fabián, también mencionaba antes, el tema de que todos tenemos que usar, se fortalece el tema de que todos tenemos que usar la calzada para poder andar en bicicleta. Y solamente niños, adultos mayores, ¿cierto? O personas con discapacidad pueden usar las veredas, ¿cierto? O sea, hay una flexibilidad, pero solamente para esos casos. Obviamente hay una condición también de excepción, que cuando se tiene una condición climática adversa o por un tema de seguridad, también se puede usar las veredas, ¿cierto? Ahora es interesante porque todo esto genera también una serie de puntos que yo pongo acá para revisar. Uno de esos puntos tiene que ver con, por ejemplo, la fiscalización. ¿Quiénes son los que van a poner las lucas para generar este estándar? ¿Cómo de alguna forma se puede dar más facilidades, ¿cierto? Y son puntos a conversar.
Pensando un poco en esta lógica, me gustaría preguntarle a ustedes un punto de inflexión acá, en términos de pregunta para ustedes. Vamos a volver a Menti, vamos a volver para acá, y me gustaría saber la opinión de ustedes en términos de seguridad. Vamos a resetear estos resultados de acá. Y quiero preguntarle a ustedes cómo ven esta percepción de seguridad en términos de qué dice la normativa. Hoy día es, por normativa, ¿cierto? Hay ciertos estándares, uno de ellos es el casco. Entonces me hago una pregunta, ¿todo ciclista debiera usar casco? ¿Qué opinan ustedes? Yo sé que por normativa se debe hacer, pero quiero tratar de entender un poco la lógica, ¿cierto? De cómo lo ven ustedes. ¿Qué me dicen? Mira, la mayoría, ¿cierto? Ya 3 personas dicen sí. Eh, Creo que es importante el casco, ¿cierto? Un tema de seguridad. Ahora, naturalmente no garantiza el 100% de seguridad. Si tuviéramos ciclovías con un estándar espectacular y adecuado, ¿cierto? Y tuviéramos que el que diseña es usuario, probablemente estaríamos en el no, ¿cierto? Entonces no necesitaríamos cierto casco. Entonces, esa es un poco la reflexión, ¿viste? Ahí una persona pone no, ¿cierto? Entonces me gustaría saber por qué no, o por qué sí. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué se tiene que usar casco? Es como un tema de usar cinturón de seguridad en los vehículos, ¿cierto? Motorizados. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, por tema de seguridad, porque si hay un accidente, al final el casco protege más. En cambio, si uno anda sin casco, Perfecto. el accidente es mucho mayor. Por tema Exacto. de seguridad ¿Sí? más que nada. Perfecto, muy buen punto. ¿Sí? ¿Sí? Yo considero que el casco es imprescindible porque al estar en bicicleta uno está moviéndose con mucha energía y al momento de impacto lo primero que va a salir se va a ser eyectado y lo más pesado de nuestro cuerpo es la cabeza, entonces es obvio que se Muy viene buen un punto. golpe a la cabeza. Muy buen punto. Es un tema de seguridad naturalmente, ¿cierto? ¿Sí? Comparto también ese punto también que ustedes mencionan. Sí. Vamos a guardar entonces esto. Muy interesante el feedback que me dan. Lo vamos a guardar por acá. Y vamos a poner aquí. Vamos a poner otra. Vamos a dejar otro registro de lo que ustedes me van comentando. Entonces vamos a volver un poco a la presentación. Y vamos a seguir un poco, ¿cierto? Con esta lógica, ¿cierto? De cómo se ha ido actualizando los estándares a través de esta ley que partió, ¿cierto? Que empuja un poco la normativa. Ahora lo difícil es que no hay espacio, ¿cierto? Disponible. Muchas veces tenemos solamente la vialidad existente. ¿Y cómo podemos implementar más ciclovías? ¿Cómo podemos sacar a los ciclistas de las veredas? Es una buena pregunta, ¿cierto? Y en el sentido de qué hacemos. Y una estrategia que yo les quiero sugerir y que de repente les puede servir para el perfil transversal de sus proyectos es usar la vialidad existente, disminuir el ancho o el número de pistas para autos, por ejemplo, y reordenar un poco la jerarquía vial en ese sentido. Entonces, una propuesta sin necesariamente construir nueva vialidad, sino que usando lo que existe. Hay varias ideas, ¿cierto? Ustedes pueden tomar esta idea que yo les sugiero, pero también pueden, obviamente, sugerir otras que se les vayan ocurriendo. Pero ese es el mensaje. De repente, una forma más fácil de poder lograrlo es usando lo que ya existe, ¿cierto? La calzada existente y reacomodarla. Hay diferentes planes, ¿cierto?, que se han hecho de movilidad. El MIMBU, ¿cierto? El Ministerio de Transporte ha aportado con varias ideas, con manuales. Hay una iniciativa. Está la ley de aportes del espacio público, que es algo que podemos comentar en más profundidad más adelante, pero se los puedo ir comentando también. Es una ley que de alguna forma establece que ya todos los proyectos no pasan por un estudio de impacto al sistema de transporte urbano. Los EISTU ya no corren, y lo que hace es que cada proyecto inmobiliario, cada proyecto que genere un permiso de edificación, tiene que compensar su impacto, ¿cierto? Y eso lo transforma, ¿cierto?, en recursos, ¿cierto? Esos recursos van al gobierno regional y también con aportes también directos al municipio. Entonces eso va a permitir tener de alguna forma los recursos para poder hacer proyectos. Y eso está súper bueno. Esa es la ley de aporte un poco. Se las puedo comentar después en detalle si lo necesitan. Cada municipio también puede ir apoyando todo esto a través de proyectos, a través de planos, memorias, diferentes unidades como SECTRA, ¿cierto? La Secretaría de Transporte también está ayudando, y el Servio para controlar que los estándares se cumplan. Entonces, es necesario tener planes de movilidad naturalmente para poder llegar a esta meta, ¿cierto?, de los 3 años. Están los manuales, han aparecido varios manuales, ustedes pueden ir buscando en internet
alguno de ellos. El manual Ciclo Inclusivo es uno de ellos, ¿cierto? Y busca un poco estandarizar, ¿cierto?, los diferentes tipos de ciclovía. Hay diferente composición de ciclovías. Tenemos, por ejemplo, desde una situación base que está a la izquierda, propuestas de solución 1 y 2, como aparece a la derecha, y diferentes ideas, ¿cierto?, que ustedes pueden ir viendo, ya sea construyendo nuevas ciclovías o usando lo existente. También en ejemplos aparece, por ejemplo, acá desde la A hasta la C, diferentes soluciones, ¿cierto?, que van a repercutir en el perfil transversal. Para mi gusto, la mejor solución es la A, ¿cierto?, porque de alguna forma genera una ciclovía, ¿cierto?, en la misma dirección de tránsito de los vehículos motorizados, y eso permite una ciclovía más segura que las otras soluciones que aparecen a los otros tipos, ¿cierto? En los cruces se necesita demarcación, se necesita pistas de adelantamiento para que los ciclistas esperen un poquito más adelante que el resto de los vehículos. Hay toda una señalética, toda una demarcación necesaria, hay colores que hay que usar, dimensiones, etcétera, necesarias, eso está en los manuales. Y es importante de alguna forma que ojalá ustedes puedan considerar ciclovías que vayan en la misma dirección del tránsito motorizado, ¿ya? Las señales verticales es importante que existan, los letreros, ¿cierto? Y estén a cierta separación, ¿cierto?, de la ciclovía, como habíamos hablado. Es importante que esos estándares se cumplan. La señalización tiene que ser uniforme en colores, en tipología, y aquí aparece un poco toda la información. Esa voz de fondo es mi hijo que está acá por si acá. Así que perdonen por esa interrupción de repente, que quiere participar también. El tipo de marcación, acá aparece, ¿cierto?, todo lo que tenga que ver con la línea blanca, ¿cierto?, de división entre lo que es la ciclovía y el resto, ¿cierto?, del tráfico. Eso está demarcado, está estandarizado, tiene que tenerlo una ciclovía, es una forma de separación. Además de eso pueden haber tachones, pueden haber tachas, ¿cierto? Son formas de separación virtual. También puede haber separación física, que puede ser una solera, ¿cierto? Ustedes pueden ir incorporando todo ese tipo de elementos en sus diseños. Pregunta para ustedes, ¿esta ciclovía, la de la izquierda o la de la derecha, tiene una correcta demarcación y señalización? ¿Alguien se anima a comentar algo? Yo creo que ¿Sí? Ahí escuché algo, parece. ¿Sí? ¿Qué les parece la ciclovía a la izquierda, por ejemplo? Esa que está al frente del Mercado Central en Santiago. Esa es la que está como al lado del Mapocho, Cruz. Exacto, al borde del río Mapocho. Se ve bien ¿Qué fea. les parece que exista un monolito justo en la mitad de la ciclovía, un poquito más adelante? Terrible. Horrible, ¿cierto? Exacto. Está bien demarcada, está bien señalizada. Pareciera ser que además del diseño que es extraño, tener un monolito, ese monolito naturalmente está mucho antes que la ciclovía, pero por un tema histórico probablemente, pero además la señalización no acompaña, ¿cierto? O sea, los peatones usan esa ciclovía, no hay interrupciones, etc. Y por otro lado, la ciclovía que está a la derecha, que es la de Pocuro, está un poquito mejor, ¿cierto? Tiene una señalización más adecuada, pero además falta mantenerla, ¿cierto? Que era uno de los puntos que ustedes mencionaban que era necesario en temas de ciclovía, ¿cierto? Entonces es súper importante la mantención de estos espacios a nivel de señalización. En términos normativos, existen los estándares que hablan de anchos de ciclovía cuando es bidireccional, unidireccional, los mínimos absolutos, la distancia entre sistemas de pares de flujos cuando tenemos una ciclovía en una dirección de tránsito, la otra ciclovía en la otra dirección debería estar no más de 200 metros de distancia. Las velocidades de diseño, deberíamos diseñar para 30 kilómetros por hora, las pendientes máximas, idealmente de 3 o 6, ¿cierto? Y el radio de giro, ¿cierto?, de una intersección debería ser alrededor de 5 metros, por ejemplo. Y obviamente el gálibo vertical es la altura libre, ¿cierto? Nosotros siempre debemos dejar 2,5 metros. Cuando necesitamos separación entre una ciclovía y el resto del tráfico, va a depender naturalmente de la velocidad de operación de la calle que esté próxima a esa ciclovía. Si tenemos una velocidad, ¿cierto?, mayor a 50 kilómetros por hora, vamos a necesitar una separación física, una solera, algún elemento de paisajismo o algo, y la separación tiene que ser al menos de 50 centímetros. Si la velocidad de circulación del resto del flujo vehicular
es de entre 30 y 50, bueno, podemos poner ciertas cosas virtuales que le llamamos como tachas, tachones, ¿cierto? Y hay una separación de 30 centímetros. Y cuando tenemos zonas 30, que es cuando la velocidad es menor a 30 kilómetros por hora, podemos compartir ese espacio y no es necesario separarlo del resto del tráfico. O sea, una ciclovía no es necesaria ahí, porque tenemos que compartir el espacio con peatones, con automóviles, ¿cierto? Entonces el ciclista va en el mismo espacio de circulación. Perdón. Y entonces hay ejemplos, ¿cierto? Estas son las zonas 30. Tenemos ahí un ejemplo. Acá está la separación virtual con demarcación, con tachas, ¿cierto? Y ahí aparece también otro ejemplo de tachas, ¿cierto? Que va apareciendo. Incluso puede haber una separación más física con solera, ¿cierto? Con paisajismo. ¿Se fijan? Entonces hay diferentes tipos de segregaciones dependiendo de la velocidad de circulación de los vehículos motorizados. Los tipos de ciclovía, podemos ver diferentes tipos. Las ciclovías que van por el parque o van separadas del resto del tráfico con separación segregada, como la que aparece a la izquierda, donde hay paisajismo que separa la ciclovía del resto del tráfico. La ciclovía que va por la calzada, que es separada por tachas, ¿cierto? O tachones, que es la ciclovía que está al medio, ¿cierto? Y espacios de zonas 30 donde se comparte el espacio vial entre el auto, la bicicleta, ¿cierto? Y los peatones, que es la foto a la derecha. ¿Se puede usar segregación, como decíamos, en términos de paisajismo? Exacto, sí, se puede. Y es importante que la segregación no tape la visibilidad, ¿cierto?, en los cruces. Hay, puede ser paisajismo, puede ser de uso peatonal, o sea, un pedazo de un tramo donde los peatones pueden estar caminando. También ustedes pueden dimensionar eso, puede ser en un rango entre 80 centímetros y 1,20 m de separación. Lo importante es que si ponen árboles, obviamente esos árboles o arbustos no tapen la visibilidad, sea seguro, etcétera, ¿cierto? O sea, hay estándares que hablan de esta separación física. Hay otro ejemplo muy bueno que son las ciclovías en Londres y cómo estas ciclovías conectan los alrededores de la ciudad con el centro de la ciudad. Les recomiendo que busquen este video que habla de las ciclovías, ¿cierto? Que son grandes ciclovías, super cycle highways o algo así se llaman. Y es importante que entiendan que estas, al construirlas, ¿cierto? Hacen que los ciclistas lleguen de mejor forma al centro de la ciudad y al revés, se puedan ir desde el centro hacia los alrededores de la ciudad de forma más segura, ¿cierto? Y son rápidas, son más anchas, tienen un estándar mucho mejor. Y es un ejemplo que ustedes pueden usar como referencia si es que quieren implementar algo así, pensando en Renca, ¿cierto? La gente que va desde Renca al centro de Santiago, ¿cierto? Por ejemplo, yo sé que se escapa tal vez de la zona que estamos estudiando, pero podría eventualmente ser una alternativa de decir, mire, queremos planificar algo así y nosotros vamos a considerar tal vez un caso de referencia, una ciclovía de este tipo. ¿Ya? El ancho de las pistas, bueno, a nivel de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, existe una diferencia dependiendo de la jerarquía vial. Si ustedes tienen una vía, por ejemplo, troncal, sin o con locomoción colectiva, ustedes van a tener una distancia, por ejemplo, entre líneas oficiales de al menos 30 metros, ¿cierto? Van a tener una velocidad de diseño de 50 a 80 kilómetros por hora, van a tener una capacidad de la vía de 2.000 vehículos por hora y así, ¿cierto? Estacionamiento no van a haber, el ancho mínimo de la acera va a ser de 3,5, acuérdense, la acera, el espacio completo que incluye la vereda, y van a tener anchos de pista, ¿cierto? Dependiendo si, por ejemplo, tuviéramos 3 pistas, el ancho de pista va a ser al menos de 3,5. Entonces, ustedes van viendo, dependiendo de la jerarquía vial, ustedes van viendo cada fila tiene una jerarquía vial distinta. Yo lo que sugiero es que ustedes puedan ir viendo la jerarquía vial, y como ustedes mencionan también es importante el tipo de vía donde se va a instalar la ciclovía. En general, en lo típico que vemos en una trama vial, en una ciudad, ¿cierto? En una comuna, en un barrio, en general a nivel de escala barrial o de zonal, vemos, por ejemplo, vías unidireccionales con, por ejemplo, locales sin locomoción colectiva, ¿cierto? Y ahí lo que hacemos es, por ejemplo, pensar en una distancia mínima entre líneas oficiales de 11 metros, por ejemplo. Entonces, yo creo que en Renca ustedes podrían encontrar algo como lo que les demarco yo ahí, ¿cierto? Donde tenemos calles más locales, más pequeñas, donde no hay muchas veces locomoción colectiva, no hay buses, no hay micro, y ustedes podrían, por ejemplo, tomar esa jerarquía vial, ese tipo de calle, esa plataforma vial, y de repente pensar en una red de ciclovía
que se vaya por ese tipo de calle, más que por calles que son un poquito más importantes en términos de jerarquía vial y por donde van buses, ¿cierto? ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces cuando tenemos ciclovías donde pasan también buses, es complicado, ¿cierto? Hay un conflicto en el paradero. Entonces, mi sugerencia sería, si usamos la estrategia de usar lo que existe, la calzada que ya existe, trataría de ir por una red de calles, ¿cierto? Donde no hay micros, ¿cierto? Y eso por eso yo les demarco como sugerencia también para sus proyectos, pensar en una vía unidireccional idealmente para que exista un par vial por otra calle, ¿cierto? Que exista la misma ciclovía, pero en el otro sentido de tránsito. Entonces, ir por calles unidireccionales armando una red de ciclovía. Esa podría ser una estrategia donde se pueda angostar el ancho de las pistas, ¿se fijan? La pista 1, 2 o 3 pueden ser menos de 3 metros, ¿se fijan? Entonces ustedes pueden tener anchos de pista de ese tipo, ¿cierto? O sea, de menos de 3 metros, con una condición de que es una jerarquía vial menor, ¿cierto? Tiene una vía local donde no pueden pasar buses, ¿cierto? Y ahí podemos implementar, usando la misma calzada tal vez, una ciclovía, ¿cierto? ¿Se entiende un poco la estrategia? Entonces ahí puede ser un poco una forma de poder usar lo que ya existe. Y en ese sentido les quiero hacer una pregunta, a ver qué opinan ustedes. Si yo les dijera, soy el alcalde de esta comuna, Providencia, por ejemplo, y les digo, miren, tengo que hacer un perfil transversal de esta calzada, donde se incluya ciclovía, pero tengo esta composición. Por un lado tengo una acera de 2 metros, eh, tengo calzada, ¿cierto? Con dos pistas, ¿cierto? Unidireccionales de 3 metros cada una, y tengo por otro lado otra acera de 2 metros. La velocidad actual permitida son 50 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué me recomendarían? ¿Qué puedo hacer? ¿Alguien se anima? ¿Qué harían ustedes pensando en ya sea la estrategia que yo les sugerí, de usar lo que existe, o de implementar algo distinto? Para darle una pista, ¿en qué tipo de jerarquía estaríamos acá? Jerarquía vial, me refiero. ¿Me van siguiendo? Si volvemos para atrás, ¿qué tipo de jerarquía vial estamos nosotros acá? ¿Me siguen? ¿Alguien me sigue? ¿En qué jerarquía estamos? ¿En qué jerarquía estamos cuando yo les muestro esta foto que está acá? ¿Sí? ¿Alguien quisiera decir algo? Era la que estaba marcada en rojo, también calzado, ¿no? Perfecto. ¿Por qué? Porque no, en esta calle no hay buses, ¿cierto? No hay micro, una calle local eh, que tiene entre líneas oficiales menos de 11 metros. ¿Se fijan? ¿Cierto? Entre líneas oficiales son las líneas de cierre, ¿cierto? Entonces tenemos, si ustedes suman, tenemos 3 y 3 son 6 y 2 y 2 son 4, tenemos 10 metros, ¿cierto? O sea, tenemos menos de 11 metros. Veníamos atrás, la línea, distancia mínima, ¿cierto? Entre líneas oficiales estamos en los 11 metros, ¿cierto? Entonces, entre dos líneas oficiales, ¿cierto? Donde se marca, ¿cierto? En línea de cierre, en una plataforma vial, tenemos 11 metros. En esa calle no hay locomoción colectiva, no pasan micros. Eh, y tenemos de alguna forma una composición de dos pistas, ¿cierto? Donde podríamos clasificarla de ese tipo, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? Pues tenemos anchos de pistas de 3 metros, ¿y qué se le ocurre? ¿Qué podríamos hacer? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? Quizá utilizar una de las veredas que son para peatones y ¿Ya? utilizarla como ciclovía. Perfecto, buena idea, sí, podría ser. ¿Ya? Ahora la pregunta que te harían los vecinos de ahí dirían, ¿y cómo yo puedo acceder a mi departamento sin tener vereda, por ejemplo?
Ahí te dirían, bueno, ¿cómo puedo acceder peatonalmente? Es que no sabía que al otro lado habían departamentos también. A ambos lados hay departamento, perdón. Buen Ya. punto. A ambos lados hay departamento. Entonces, por ejemplo, podría ser algo así. Podríamos decir, mire, tal vez esta gente que se estaciona acá, que están autoestacionados, ¿cierto? Podríamos eliminar esos estacionamientos, construir una ciclovía y dejar un espacio de segregación incluso con paisajismo, donde podamos tener separación, ¿cierto? Y los ciclistas puedan sentirse seguros tal vez. Entonces, usamos lo que existe, tal vez le decimos a esas personas que se están estacionando ahí que tal vez busquen otro lugar, calle aledaña, ¿cierto? O pueden estacionarse dentro de sus propios edificios, y de alguna forma generamos un espacio para que el ciclista pueda transitar, por ejemplo, ¿cierto? Son soluciones que se me ocurren, ¿cierto? Eh, Otro ejemplo, tenemos Sánchez Fontecilla, por ejemplo. Yo soy ahora el alcalde de Las Condes, por ejemplo. Les digo, ¿cómo podemos hacer qué podemos hacer en esta calle? ¿Qué podemos mejorar? Tenemos por un lado el Canal San Carlos, un pequeño parque, ¿cierto? Un parque lineal. Y además tenemos estas dos pistas y la calle después está acompañada de una acera y tenemos edificación de baja altura. Y tenemos que esta calle, el tema es que en hora punta va para un sentido y en hora el resto del día va para el otro sentido. Va para el otro sentido. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? O sea, tenemos una calle reversible con un parque lineal. Por un lado, en este caso no hay edificación por uno de los lados de la acera, claro. ¿Sí? ¿Alguna idea? ¿Alguien se anima por el chat también? Fabián, ahí me ayudas también por ahí. Si hay alguien que se anima a proponer algo. Sí, profe, todavía no hay nada. Ok. Bueno, por ejemplo, una idea podría ser angostar las pistas, generar una ciclovía que sea reversible, que tal vez vaya al mismo ritmo que los vehículos motorizados, y tal vez la otra ciclovía, que vaya en el otro sentido de tránsito en su momento, vaya, por ejemplo, por el parque lineal. Entonces, si ustedes generarían solamente una pista por la calzada y la otra pista va por encima del parque, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces, empiezan a utilizar lo existente, pero que vaya acompañando con la funcionalidad, ¿cierto?, del sector. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando tenemos transporte público? Tenemos soluciones de este tipo, donde la ciclovía debiera pasar por atrás del paradero, y con un estrangulamiento, cosa que el ciclista de alguna forma sepa que ese espacio tiene que andar un poquito más despacio, tiene que andar un poco más lento. Cuando no es posible pasar por atrás del paradero, se puede pasar por el frente, pero hay que tener una elevación. La ciclovía tiene que estar elevada a la altura del andén, ¿cierto? O de la vereda, ¿cierto? Para que pueda haber un buen tránsito entre el paradero y el bus. ¿Ya? Perdón. Entonces, cada una de estas soluciones tiene sus beneficios y sus costos, ¿cierto? Sus impactos, y es imposible tener una solución única, ¿cierto? Estandarizada. Yo creo que ir dependiendo de cada situación, cuál es mejor, ¿ya? Entonces, lo ideal siempre es ir por atrás del paradero, ¿cierto? Para evitar esa interacción entre el bus, ¿cierto? Y la parada, pero muchas veces no hay espacio suficiente. Y esa es la solución, por ejemplo, que encontramos en calles como Portugal, donde la ciclovía, en este caso, no está elevada en la zona de parada, pero sí va por al frente, ¿cierto?, del paradero. Y tenemos este tipo de soluciones con un C al paso demarcado en el pavimento. ¿Ya? Entonces, y luego tenemos otro tipo de soluciones que aparecen aquí, ¿cierto? Donde también hay composición de diseño, ¿cierto? A partir de algunas propuestas de recomendación del Ministerio de Transporte, y que dice obviamente lo mismo, ¿cierto? Pasar por atrás de la parada, pasar por el frente elevado, o incluso el bus acercarse entrar a la ciclovía. De todas estas soluciones, yo siempre prefiero la A, que es pasar por atrás de la parada, porque que el bus entre a la ciclovía yo lo veo muy peligroso y complicado para el ciclista. Entonces, de alguna forma, eso es complejo. La segunda solución, la B, la encuentro también compleja desde el punto de vista de la accesibilidad para los peatones, que tienen que bajar, en caso que no esté elevada la ciclovía, tienen que bajar a la ciclovía, caminar por la ciclovía y después tomar el bus, lo que es bastante complejo. Entonces, siempre yo sugiero que la ciclovía vaya por atrás del paradero. Y por último, en esta clase quiero mencionarle algunas facilidades adicionales que tienen que tener la ciclovía y que no son menores y que ustedes tienen que incorporar idealmente. Primero,
facilidad en los cruces. Es importante que existan para los ciclistas botones, ¿cierto?, que permitan agilizar la verde, ¿cierto?, para el ciclista, cuando muchas veces los semáforos no están programados para el flujo de ciclistas. Cuando existe un ciclista que quiere acelerar un poco el ciclo del semáforo, puede apretar el botón y acelerar ¿cierto? Y aquí hay un ejemplo, ¿cierto?, de cómo se puede hacer. El tema de la rejilla de los sumideros, ¿cierto?, ¿cuál debemos usar? Naturalmente tenemos que usar el que está a la derecha, ¿cierto?, en un diagrama donde la rueda de la bicicleta no caiga dentro del sumidero, ¿cierto? Y pueden ser del tipo que aparece ahí, ¿cierto?, en la foto a la derecha, ¿cierto? Un sumidero donde la rueda pasa por arriba y no se ve afectada. Tenemos que generar estacionamientos para los ciclistas, naturalmente. Ahora es importante que ustedes consideren los factores que afectan a los estacionamientos, a la gente que usa. Este es el ejemplo, ¿cierto?, de la línea cero. Cuando se implementó en el Metro Santiago, se incorporaban estaciones, generar estacionamientos de ciclistas, y muchas veces estos estacionamientos estaban cerrados, estaban con reja, y la gente al final estacionaba su bicicleta fuera de la reja, más que dentro del estacionamiento. Entonces es importante entender qué es lo que necesitan los usuarios antes de implementar estos estacionamientos. Y en esa lógica aparecen los estándares, ¿cierto?, actuales que hablan de estos estacionamientos tipo U invertida, como la figura arriba a la izquierda. Sin embargo, en otras ciudades aparece este estándar de estacionamiento tipo M, que a mi parecer es mucho más efectivo porque te da más puntos de anclaje para bicicletas, especialmente las que son plegables, como aparece ahí en la figura. Entonces yo sugeriría más tal vez tipo M, con las dimensiones que, por ejemplo, aparecen ahí, más que los tipos U invertida, que tienen menos puntos de anclaje, como los que sugieren las recomendaciones del manual, ¿cierto?, de vialidad psicoinclusiva. Entonces yo prefiero más los M que los U invertida. También hay otros tipos de estacionamientos que se van adaptando al mobiliario urbano, como por ejemplo los podemos ver acá, estas orejas, ¿cierto?, que se instalan en el alumbrado, ¿cierto?, o en algunos postes de letrero de información, o incluso un diseño que va más amigable con lo que el usuario va reconociendo en un espacio, ¿cierto?, con diferentes formas, tipologías, ¿cierto? También hay estacionamientos que ocupan la vialidad, en términos de que hay un mensaje detrás, donde cabe un auto, ¿cierto?, caben 10 bicicletas, y aquí tiene un mensaje bien potente, porque hace generar un poco el impacto, ¿cierto?, que está generando, ¿cierto?, un auto, ¿cierto?, estacionado en un lugar. Entonces también eso es potente desde el punto de vista del mensaje que se le entrega a la gente que está usando ese espacio. También no solamente pensar en lugares ¿cierto?, como vialidad en general, sino que también en establecimientos, por ejemplo, de educación, pensar en los scooters, en bicicletas, en lugares donde la gente va a estudiar, ¿cierto?, en colegios o universidades, y cómo se van adaptando, ¿cierto?, los estacionamientos pensando en la necesidad. En este caso son niños, por ejemplo, en un colegio, y ellos van en scooter, por ejemplo, y dejan su scooter ahí en espacios establecidos para ello. En términos de intermodalidad, es importante también tener esa combinación de tren con bicicleta, ¿cierto?, tener estacionamiento adecuado en los andenes, por ejemplo, cosa de facilitar la llegada, ¿cierto?, a la estación en un lugar seguro, donde ya validaste tu boleto, ¿cierto?, tal vez con los torniquetes, y ya puedes entrar con tu bicicleta, estacionarla en estos estacionamientos de doble altura, donde hay harto flujo, o usar el tren, ¿cierto?, dentro y poder establecer un espacio o un vagón permitido, ¿cierto?, donde podamos tener estacionamiento dentro del vagón, donde podemos llevar la bicicleta. En lugares complementarios, ¿cierto?, escaleras, tener rampas para poder subir escaleras o bajar, ¿cierto?, donde el ciclista puede usar la escalera, ¿cierto? Y las bicicletas públicas, tener este sistema. Por ejemplo, una idea podría ser establecer un sistema de bicicletas públicas en Renca. ¿Por qué no? No llega a ese sistema ya, y ¿por qué no poder implementarlo? Podría ser una buena solución. También hay otra idea hoy día, ya no están estos grandes estacionamientos de bicicletas, naturalmente, ustedes lo conocen más que yo, ¿cierto? Están estas bicicletas que son tipo mobike o parecidas, ¿cierto? Y que van generando de alguna forma que cada usuario tenga su bicicleta independiente y se van poniendo diferentes puntos de la ciudad, ¿cierto? Esa sería la clase de hoy. Como ven, la bicicleta es un medio de transporte más, debemos considerarlo, y me gustaría dejar ese mensaje, o sea, que tengamos de alguna forma que pensar como usuarios cuando diseñamos estos espacios, pensar en todos los factores que están detrás de un ciclista para entender su comportamiento y incorporar el ciclista dentro de su perfil transversal. Así que ese sería el mensaje de hoy día.
¿Qué les parece? ¿Qué les pareció la clase? Ahí me van contando. ¿Todo bien? ¿Se entendió el mensaje? Súper, profe. Ya, súper, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, Paulina, ahí todo perfecto. Bien. Comentarios adicionales. Les dejé un mensaje en Canvas mencionando que quienes quieran pueden entregar la tarea 2 para el día martes, ¿ya? Quienes no lo hagan, la idea es que lo entreguen hoy día y obviamente la idea es premiar a quienes lo hagan porque de alguna forma se planificaron mejor o tuvieron, no sé, la oportunidad de lograrlo a tiempo y eso también tiene un premio también y queremos darle un punto adicional a ese grupo que entrega hoy día, ¿ya? Quienes entreguen el martes no hay penalización, siguen con la máxima nota 7, pero no tendrían este punto adicional, ¿ya? Así que ese es el primer mensaje. El segundo mensaje que les quiero dar para ir cerrando, es que la próxima semana recuerden que tienen la entrega 1, el día viernes. Es una presentación que tienen que mandar grabada con las recomendaciones que les hemos dado en este mes y un poquito más de clases que llevamos. Está en el syllabus, todos los formatos que tienen que tener, la evaluación está ahí, los formatos de evaluación también. Así que, y lo que vamos a hacer, que les quiero proponer, es que idealmente el martes que viene, en la ayudantía, vamos a hacer una ayudantía voluntaria en el sentido que vamos a dejar un espacio reservado para preguntas y respuestas de la entrega 1, ¿ya? Así que ustedes consideren eso, que es importante. Perdón, ahí me pregunta Alejandro si la tarea 2 es estrictamente necesario tener 3 minutos, se puede pasar. Lo ideal es tener 3 minutos para que ustedes compriman la información y hagan un buen debate. Si ustedes se pasan un poquito, está bien también. No es que ser tan estricto, así que no hay problema. Lo importante es que tengan un margen, o sea, si se pasan, que no sea más de 5 minutos, por ejemplo. No se van a pasar a 10 minutos hablando, ¿ya? La idea es que sea más o menos en ese rango, ¿ya? Entonces, la próxima semana, idealmente la planificación, por eso les decía, era que la próxima semana no tuviéramos clase, ni el martes ni el viernes, pero pensando en que es importante ir guiándolo y apoyándolo en la entrega, queremos dejar este martes que viene como un espacio donde ustedes, quienes quieran, se conectan y resolvemos dudas, preguntas, vamos viendo su avance de la entrega 1, ¿ya? Así que eso sería, esa sería la clase interactiva, espero que les haya gustado. Cualquier duda, comentario, me lo hacen llegar por email, ¿ya? Profe, Así que, bueno. Sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta. sí, yo es algo Dale, extra, María. por eso lo quería ¿Sí? preguntar al final, pero he visto, son clásicos en verdad, en los semáforos, estas como cajitas donde hay un botón, como supuestamente para pasar. Entonces, te quería preguntar porque según yo son placebo, o no sé si funcionan, pero como que asumo que la complejidad de programar todos los semáforos de una ciudad no lo puedes cambiar porque un transeúnte aprieta un botón, ¿no? Es una muy buena pregunta, Matías. Esos semáforos se conocen como semáforos programados para peatones, por ejemplo, o en función del flujo peatonal, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? O en el caso para los ciclistas lo mismo, en función del flujo ciclista, en el sentido de que están programados pensando que los ciclistas van a estar se activan cuando un ciclista lo aprieta o se activa cuando un peatón lo aprieta. Hay algunos que se activan así, o sea, básicamente no tienen muchos segundos para el peatón y al apretarlo se genera una nueva fase y se activa esa fase para que el peatón pueda cruzar. Entonces, es completamente una fase especial para eso y si no, sigue funcionando la verde para los vehículos privados, por ejemplo, los vehículos motorizados. Hay otro tipo de programación que incluye las fases peatonales, por ejemplo, de cruce, pero lo que hace es que cuando se está aproximando, ¿cierto? Cuando hay cierto, el ciclo del semáforo está programado en el sentido de que cuando toca, va llegando a la parte donde va a tocar cambiar de fase, adelanta esa fase. O sea, no es un placebo en el sentido de que no siempre va a adelantar, sino que más bien justo cuando esté próximo a adelantar, acelera ese proceso. ¿Se entiende? Perfecto, perfecto. Entonces no es que siempre va a adelantar y va a hacer que todo cambie por eso. ¿Te fijáis? Pero hay diferentes formas de programarlo. Hay otros que hacen algo también interesante, que
por ejemplo, hay una iniciativa en algunos municipios, en Puente Alto creo que partió, que las personas mayores tenían unas pulseras y lo que hacían es que se acercan al semáforo, ponen la pulsera y el tiempo de cruce peatonal es mayor, o sea, le dan más verde al peatón, ¿cachai? Entonces puede ser que de alguna forma el peatón se demora, no sé, 10 segundos en cruzar en situación común, pero cuando se acerca esta persona mayor va a necesitar unos 15 segundos, por ejemplo. Entonces le da esos 5 segundos adicionales al ciclo ya programado para esa fase peatonal. ¿Okay? Entonces, lo que puede hacer, lo que significa eso es que puede aumentar el ciclo total o bien le quita tiempo a los vehículos también. Puede compensarlo por ahí. Es súper interesante la programación de semáforo. De hecho, por ejemplo, yo les recomiendo, si es que quieren darle una vuelta, me pueden preguntar, especialmente quienes están haciendo un análisis de algún cruce para el caso de estudio en Renca, me pueden preguntar, mándenme un mail, y si quieren, por ejemplo, podemos hablar de cómo programar un poco los semáforos o entender la lógica que está detrás de los semáforos para el día, por ejemplo, de la ayudantía del martes, por ejemplo. O yo les puedo mandar información si lo necesitan, por ejemplo, todo lo que está en el capítulo 4 del manual de señalización de tránsito. Ustedes se meten ahí y ponen capítulo 4, programación de semáforo, y le va a aparecer toda la cachada de fórmula y lo que está atrás, pero entender esas fórmulas y llevarla a la práctica, lo podemos hacer nosotros si es que ustedes lo necesitan. Así que pregunten nomás, Matías, es una muy buen punto el que tú no haces ver. Así que súper. Perfecto, gracias, profe. No hay problema, gracias a ti. ¿Alguien más quisiera dar algún comentario o pregunta? Así que básicamente mi idea es que tomen este curso y la oportunidad de preguntar y de indagar mucho más de lo que comúnmente pueden hacer en un curso. O sea, tengan la posibilidad de que estamos online, de poder contactarme por mail, como decía, de tener estas interacciones, de poder tener material ya grabado, aprovechar lo que más puedan en el curso. Y si tienen alguna duda, insisto, me escriben nomás y trataré de responder lo antes posible. ¿Ya? Así que bueno, si no hay más dudas y preguntas, lo dejamos hasta acá. Les agradezco por todo y muchas gracias por el tiempo dedicado a esta clase. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Gracias a ustedes, gracias Paulina. Gracias, Chao. Matías. Chao, profe, gracias. Chao, profe, nos vemos. Chao Diego, chao Alejandro. Gracias. Que tengan una buena tarde.